Hola chicos, buenos días. Hoy vamos a ver la unidad número 7, que es sistemas de nutrición. Eh, Como objetivo principal de esta unidad es importante que ustedes puedan interpretar cuál es la organización estructural de los sistemas de nutrición, identificar cada uno de los componentes y relacionarlos de acuerdo a la función que desempeñan. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con sistemas de nutrición. Eh, Primero vamos a evaluar el concepto de nutrición, en donde podemos decir que es un proceso biológico a partir del cual nuestro organismo asimila los alimentos y los líquidos que van a ser necesarios para el funcionamiento y el correcto mantenimiento de las funciones vitales. A través de la alimentación, el organismo incorpora hidratos de carbono, vitaminas, minerales, proteínas, grasas, y estos nutrientes que componen a los alimentos se los puede clasificar en macronutrientes y en micronutrientes. Los macronutrientes son aquellos que el organismo requiere en grandes cantidades y son responsables de introducir energía al cuerpo, como pueden ser proteínas, hidratos de carbono, grasas y agua. Como ustedes ya saben, las proteínas son macromoléculas que van a estar formadas por aminoácidos y que realizan funciones vitales dentro del organismo, que pueden ser tanto estructurales como de otro tipo. En el caso de ser estructurales, podemos dar como ejemplo la queratina o la fibrina, y aquellas que tienen funciones un poco más específicas o encargadas en el metabolismo, pueden ser algunas enzimas o la hemoglobina, los anticuerpos. Bueno, todos ellos son proteínas que son importantes en el mantenimiento de las funciones corporales. Luego tenemos los hidratos de carbono, que son moléculas que aportan energía al cuerpo y que son necesarias para realizar todas las funciones. Son muy importantes para el organismo y cuando ingresan al cuerpo necesitan ser desdoblados en sus componentes fundamentales, que en este caso es la glucosa, que es el tipo de azúcar que permite el funcionamiento celular. Eh, y aquí debemos recordar que tenemos tanto carbohidratos complejos como carbohidratos más simples, y que aquellos que son complejos son de asimilación eh, lenta, y que los simples se absorben un poco más rápido y que nos generan sensación de saciedad. Luego tenemos las grasas, que son lípidos, que cumplen funciones fundamentalmente de reserva, de protección de órganos del cuerpo y también para la formación de membranas. Y luego tenemos el agua como una sustancia importante, es uno de los nutrientes fundamentales de los seres vivos, está en gran proporción en nuestro cuerpo y es fundamental también para la regulación de la temperatura y la depuración de la sangre. Dentro de los micronutrientes vamos a tener aquellos que requerimos en menores cantidades, que tienen funciones específicas, y dentro de este grupo están las vitaminas y los minerales. Acá hay que hacer hincapié en que si son ya bien, se denominan micronutrientes, pero esto no significa que sean menos importantes, simplemente es porque se requieren en menor cantidad, pero son de suma importancia para nuestro organismo. Los minerales, por ejemplo, el sodio sirve para el impulso nervioso, calcio para la contracción cardíaca, hay el magnesio, el cobre sirven como cofactores para muchas enzimas. Luego tenemos las vitaminas, que son 13, también son muy importantes. La vitamina D, por ejemplo, que ustedes ya la conocen y la hemos nombrado anteriormente, que es importante para regular el metabolismo fosfocálcico. Y sabemos que dentro de de las vitaminas vamos a tener las vitaminas hidrosolubles y las liposolubles. Ahora bien, hemos definido el concepto de nutrición y de macro y micronutrientes. Ahora, cuando estos nutrientes son absorbidos, tienen que llegar hacia las células y lo hacen a través de la sangre, es decir, utilizando como vehículo a la sangre. La sangre funciona como un sistema de transporte y distribución por el organismo, por el cual va a distribuir estos nutrientes esenciales para los tejidos, y al mismo tiempo va a eliminar aquellos productos de desecho. Como sabemos, bueno, la cantidad de sangre es, viene dada en relación a la edad, el peso y el sexo, pero una persona adulta aproximadamente tiene 5 o 6 litros de sangre, y el cuerpo humano funciona gracias a que la sangre circula por
todos nuestros sistemas de vascular. Ahora bien, la sangre va a estar compuesta por elementos formes y por el plasma. Los elementos formes van a ser los eritrocitos o glóbulos rojos o hematíes, que son de las células sanguíneas más numerosas, que contienen hemoglobina y que son las responsables del transporte de gases en la sangre. Todas las células sanguíneas parten de precursores hematopoyéticos. Específicamente, bueno, los glóbulos rojos tienen forma de disco bicóncavo, son anucleados, son muy flexibles, que eso le permite llegar a todas las partes del cuerpo porque se pueden deformar, tienen gran deformabilidad. También tenemos los leucocitos, que todos derivan también de células indiferenciadas de médula ósea. Son importantes en la defensa contra las infecciones y son encargados de proteger al organismo. Entre ellos vamos a tener a los monocitos y los linfocitos, que son los mononucleares. Y vamos a tener por otro lado basófilos, neutrófilos y eosinófilos, que son granulocitos y son polimorfonucleares. Bueno, como su nombre lo indica, son granulocitos porque contienen gránulos en su citoplasma y polimorfonucleares porque tienen núcleos polisegmentados. Por otro lado vamos a tener a las plaquetas o trombocitos, que son encargados de la coagulación. Son células, en realidad no son fragmentos de megacariocitos, es decir, son fragmentos de una célula de mayor tamaño que son importantes en el proceso de coagulación mediante su adhesión y agregación plaquetaria. Como dije, en la sangre, además de los elementos formes o células, tenemos el plasma. El plasma es un líquido que está compuesto por agua, por sales minerales y otras sustancias que van a ser necesarias para el funcionamiento del organismo y es donde se encuentran flotando o nadando estas células sanguíneas. Entre las sustancias de mayor importancia dentro del plasma podemos tener la albúmina, las globulinas y los factores de coagulación. Recuerden que dentro de las globulinas tienen las gamma globulinas o inmunoglobulinas, que son muy importantes en los procesos de defensa del organismo. Las funciones de la sangre entonces son transporte de nutrientes, eliminación de desechos, respiración, regulación del pH, inmunidad, entre otras. Ahora bien, la sangre junto con todo el sistema de vasos y el corazón constituyen el aparato cardiovascular. Entonces, el aparato cardiovascular o circulatorio va a tener una bomba, una verdadera bomba de propulsión que va a ser el corazón, que va a ser el encargado de empujar o de llevar esa sangre a las distintas partes del organismo a través del bombeo que genera. El corazón es un órgano muscular hueco que está localizado en la cavidad torácica, directamente atrás del esternón. La pared del corazón está formada principalmente por músculo cardíaco que está unido a un armazón de fibras colágenas. La aurícula y el ventrículo derecho van a estar separadas de la aurícula y el ventrículo izquierdo por una pared o por un tabique, que es el tabique interauricular. Y entre las aurículas y el tabique interventricular, entre los ventrículos. Para impedir que la sangre fluya de regreso, el corazón cuenta con válvulas que se cierran de manera automática. Por un lado vamos a tener la válvula tricúspide, que va a estar entre la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y luego vamos a tener la válvula auriculoventricular izquierda, que va a estar entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo, que se llama válvula mitral o válvula bicúspide. Además, para que el corazón funcione como tal, sabemos que tienen que tener la capacidad de contracción o la capacidad propia de contracción que viene dada por un sistema específico que se distribuye por todo lo largo de la anatomía del corazón, que ya lo vamos a ver. Antes de pasar a lo siguiente, quería mencionarles que el corazón está constituido por 3 capas principales: por el endocardio, por el miocardio y por el pericardio. El endocardio es una membrana blanca, que es epitelio plano simple, que recubre todo el interior del corazón y es el que forma las cavidades o las distintas cámaras del corazón. El miocardio es la capa muscular propiamente dicha, es la capa más grande.
Y el pericardio es la parte más externa, que se divide en pericardio fibroso y pericardio seroso. El pericardio fibroso es la capa superficial, es la de más afuera y es la que es más dura, que recubre los vasos que salen del corazón y previene el estiramiento excesivo. Y tenemos el pericardio visceral o seroso, o hoja visceral, que también lo podemos encontrar en otro lado, que es la capa que rodea el corazón. Entre medio de estas dos capas vamos a tener el líquido pericárdico, en lo que es el saco pericárdico, que lubrica el tejido, lo que igual permite que el corazón se mueva, se contraiga con facilidad y que no se lastime. Ahora bien, el automatismo celular, el automatismo del corazón, viene dado por un sistema de conducción cardíaca que está formado por células musculares cardíacas modificadas que van a producir potenciales de acción espontáneos. Y es importante acá recalcar de que son fibras musculares modificadas y que no son neuronas. Si bien tienen potenciales de acción espontáneos que se generan ahí mismo, no son neuronas. Vamos a tener en este sistema de conducción un origen, que es el automatismo. El origen del automatismo tenemos vías de conducción, que son fibras, y tenemos un efector, que en este caso va a ser la fibra muscular cardíaca, que va a ser la que genera la contracción de los ventrículos. Ahora bien, está constituido por el nódulo sinusal, que está en la aurícula derecha, por debajo de la vena cava superior, que es el principal gobernante, digamos, de los latidos cardíacos. Late entre 60 y 90 latidos por minuto y tiene inervación tanto simpática como parasimpática. Luego este nódulo sinusal se va a dividir en tres haces. El haz de Brachman, que va a llegar eh, hacia la aurícula izquierda, y voy a tener el fascículo internodal medio y el fascículo posterior. Todos ellos van a confluir en el nódulo auriculoventricular, que es el que marca el ritmo nodal, es decir, si el nódulo sinauricular o sinusal falla, el que sigue marcando el ritmo va a ser este nódulo auriculoventricular, que está en la aurícula derecha, en la pared posterior, sobre la inserción de la válvula tricúspide, y va a tener también tanto inervación simpática como parasimpática. A partir de este nódulo auriculoventricular nace el haz de His, que es una conexión o una unión aurículo-ventricular, es decir, une las aurículas y los ventrículos. Atraviesa el tabique interventricular e interauricular, como podemos ver, y se divide en dos ramas, la rama izquierda de las de His y la rama derecha de las de His, y luego a través de un septo va a llegar a, se termina de dividir y genera la red de Purkinje o las ramificaciones de Purkinje, que son las encargadas de asegurar la conducción y la contracción en todo el corazón. Cabe mencionar acá que a partir del nódulo auriculoventricular en adelante la inervación es solo simpática y que del nódulo auriculoventricular al nódulo sinauricular o sinusal tenemos tanto inervación simpática como parasimpática. ¿Qué es lo importante destacar en este caso? Bueno, que la inervación simpática me va a dar el tono cardíaco tanto de las vías de conducción del origen y de las fibras miocárdicas. Luego vamos a tener la circulación mayor y menor, es decir, cómo va a llegar la sangre a las distintas partes del organismo. Entonces, una de las principales tareas de la circulación es llevar el oxígeno a todas las células del cuerpo. La sangre se oxigena en los pulmones, entonces dice que la sangre puede ir por una circulación pulmonar, que va a oxigenar la sangre, por una circulación sistémica que lleva la sangre oxigenada hacia los tejidos. Entonces, si hablamos de la circulación pulmonar, vemos que la sangre que procede de los tejidos regresa hacia la aurícula derecha del corazón, principalmente privada de su carga de oxígeno. Esta sangre desoxigenada
que viene llena de dióxido de carbono, es bombeada por el ventrículo derecho a la circulación pulmonar. Al salir del corazón, la arteria pulmonar se ramifica para formar dos arterias pulmonares que van a ir una a cada pulmón. Y esas únicas arterias del organismo llevan sangre desoxigenada y son las únicas arterias que llevan sangre desoxigenada. En los pulmones, las arterias se van ramificando en vasos cada vez más pequeños y finalmente van a dar origen a redes capilares que van a rodear a los alvéolos, en donde la sangre se va a oxigenar en un proceso que se llama hematosis. Entonces, cuando la sangre circula por esos capilares, el dióxido de carbono pasa por difusión a los alvéolos y el oxígeno penetra hacia la sangre. Eso se llama el intercambio gaseoso. Entonces, cuando la sangre entra en las venas pulmonares que llevan de regreso a la aurícula izquierda del corazón, ya están cargadas de oxígeno. Las venas pulmonares son las únicas venas del organismo portadoras de sangre rica en oxígeno. Entonces, a modo de resumen, podemos decir que la sangre va a salir de la aurícula derecha, va a ir al ventrículo derecho, a las arterias pulmonares, los capilares pulmonares, venas pulmonares, va a ocurrir intercambio gaseoso y van a regresar por la aurícula izquierda. Ahora bien, la sangre que entra en la circulación sistémica es bombeada por el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Va a salir de la aorta, que es la arteria más grande del cuerpo. Hay arterias que se ramifican de la aorta, que conducen sangre a todas las regiones del organismo. Las arterias carótidas, las subclavias, las mesentéricas, renales, bueno, van a llevar sangre a cada una de las partes del organismo, que van a dar lugar a vasos cada vez más pequeños, de modo parecido a las ramas de un árbol, por ejemplo. Y bueno, la sangre va a regresar a través de venas de las redes capilares del interior del encéfalo, por ejemplo, a través de las yugulares, las subclavias, y todas van a confluir en las venas cavas, superior e inferior, que va a devolver la sangre desoxigenada para comenzar nuevamente con este ciclo de oxigenación de la sangre. Bueno, los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos van a estar formados todos por tres capas. ¿Sí? Van a tener una túnica íntima, una túnica media y una túnica adventicia. Todos los vasos tienen estas tres capas idénticas, nada más que están en diferentes proporciones. La túnica íntima está formada por endotelio, que es un epitelio plano simple, y tiene una lámina elástica interna. La túnica media principalmente músculo liso, y la adventicia es tejido conectivo. Los vasos sanguíneos que componen este sistema circulatorio son arterias, venas y capilares. El orden en que discurren estos vasos en nuestro cuerpo es arterias que van a salir del corazón, de los ventrículos del corazón, y van a terminar en los capilares. Son divergentes, son profundas, generalmente tienen fibras elásticas, la vamos a ver, y transportan sangre oxigenada, ¿sí? Consideremos la excepción de la circulación menor, que la arteria pulmonar es la única que no lleva sangre oxigenada. Luego tenemos las venas, que se inician en los capilares y terminan en las aurículas del corazón. Son convergentes y son superficiales y profundas también puede haber. Tienen válvulas en su trayecto. En cambio, acá lo que vemos es que las arterias tienen una única válvula solo en su inicio. Bueno, siguiendo con las venas, transportan sangre de los tejidos al corazón y son de baja presión. Y luego tenemos los capilares, que pueden ser continuos, fenestrados o sinusoides. Ahora bien, adentrándonos en la histología de la arteria, vamos a tener arterias elásticas, que va a estar constituida por una túnica íntima, que tiene células endoteliales y una lámina basal, con una membrana elástica interna. Luego tenemos una túnica media, que van a estar constituidas por células musculares lisas y fibras elásticas que van a estar dispuestas de manera longitudinal, y finalmente por una túnica adventicia que va a ser tejido conectivo.
Como podemos ver, bueno, las arterias elásticas son las arterias más gruesas de nuestro cuerpo, como puede ser la aorta. Esas arterias elásticas luego se continúan en arterias musculares, que van a estar constituidas por las mismas capas, nada más que en la capa media, en donde acá nosotros vemos que en la arteria elástica tenemos músculo liso y fibras elásticas. En las musculares tenemos solamente fibras musculares y luego vamos a tener pequeñas arterias y arteriolas que van a seguir siendo vasos de resistencia, en donde vamos a distinguir unas de las otras por las capas de músculo liso en la túnica media, porque cada vez esas capas de músculo liso van a ser de menor espesor. Y vamos a llegar a las metaarteriolas o esfínteres precapilares, a los capilares, que como dije podían ser capilares continuos, fenestrados o sinusoides, los cuales van a estar constituidos por células endoteliales y una membrana basal. Los que son continuos tienen unas células endoteliales, unas pegaditas al lado de la otra, y una membrana basal continua. Pueden ser ejemplos los capilares del sistema nervioso central, del tejido conectivo, de los pulmones, de algunas partes de los pulmones, de la piel. En cambio tenemos después los capilares fenestrados, que como su nombre lo dice, presentan fenestraciones, que son poros, y en este caso podemos verlos en los riñones, en el glomérulo, en las vellosidades intestinales, en los plexos coroideos, que son útiles para la formación de líquido cefalorraquídeo. Estas fenestraciones son pequeños poros que están dados en la membrana endotelial. Tiene una membrana basal continua, pero estos pequeños poros dejan que pasen sustancias a través de ellos, solutos a través de ellos. Por otro lado, vamos a tener los capilares que son de tipo sinusoides, que los vamos a encontrar en el hígado, y tiene además de estos a pequeños poros o agujeritos entre espacios, digamos, entre las células endoteliales, vamos a tener agujeros o poros en las membranas basales. Entonces acá no hay revestimiento continuo de la lámina basal y pasan sustancias libremente. Esto puede ser el caso de la médula ósea, roja por supuesto, y del hígado. Bueno, acá podemos ver que las venas, después de los capilares siguen las venas. Y las venas se pueden dividir en venas pequeñas, medianas y grandes. Las venas van aumentando, digamos, de tamaño y se van modificando la proporción o los componentes de estas capas de la túnica íntima, la media y la adventicia. En general, la túnica íntima siempre va a ser igual, o sea, son células endoteliales que están constituidas, están pegaditas una al lado de la otra, una lámina basal. Luego tenemos una túnica media, que son fibras musculares lisas, y en este caso vemos que son menores, o que hay una capa mucho más finita si las comparamos con las arterias, y una túnica adventicia que va a estar formada por tejido conectivo, fibras elásticas, fibras reticulares, fibras colágenas, fibroblastos, bueno, todos los componentes de un tejido conectivo. Luego estas venas medianas van aumentando de calibre y se transforman en venas grandes. Un ejemplo de vena grande tenemos las venas subclavias o las venas pulmonares. Bueno, son venas de mayor calibre, que llevan un volumen mayor de sangre. ¿Y qué diferencia podemos ver entre una y otra? En la túnica adventicia podemos ver que están compuestas por un fascículo de células musculares lisas, que es mucho más amplio y que están dispuestas, en lugar de estar en sentido longitudinal, están en sentido transversal. Y bueno, ¿qué más decir? Bueno, las venas además tienen válvulas, y tienen válvulas en todo su recorrido. Luego vamos a tener la perfusión. Bueno, gracias a que hay un intercambio de líquidos y un juego de presiones entre un lado y el otro, es decir, entre el intersticio y la luz vascular, podemos ver que vamos a tener una presión de filtración capilar que va a ser generalmente mayor en el extremo arterial que en el venoso, que va a tender a empujar el líquido que salga de la luz del vaso,
En oposición a esa fuerza vamos a tener la presión osmótica coloidal capilar, que va a ser la fuerza que atrae al líquido hacia adentro y viene dada por las proteínas plasmáticas. Vamos a tener también la presión osmótica coloidal intersticial, es decir, la presión de las proteínas que están del lado del intersticio. Entonces el equilibrio entre esas fuerzas va a ser el que va a dar la perfusión de los distintos tejidos y va a ser de esta manera que se van a poder difundir nutrientes, agua, solutos y demás sustancias al resto de los distintos órganos. Ahora bien, como sabemos, las paredes de arterias, venas, tienen musculatura. Bueno, la musculatura, la principal importancia de la musculatura de las paredes arteriales es en la regulación de la presión sanguínea. Entonces nosotros vemos que esta presión arterial va a estar regulada por vasoreceptores que se encuentran en los senos carotideos y aórticos, que van a ser sensores que van a detectar el estiramiento de la pared y que van a llevar esa información hasta el centro integrador a nivel vulvar, en donde se va a generar una respuesta a través de un efector que va a actuar a nivel del corazón y de los vasos sanguíneos para volver a la presión arterial en la normalidad. Recuerden también que existen otro tipo de receptores que van a ser quimiorreceptores como olfato, gusto, otros receptores como los que vimos en la clase anterior, en donde hablamos de los osmoreceptores que regulan la osmolalidad del plasma y que promueven la secreción de la hormona antidiurética, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos vasoreceptores detectan, por ejemplo, una disminución en la presión arterial. Cuando disminuye la presión, entonces se estimulan vías aferentes del vago, que son los pares craneales 10 y el par craneal 9, que va a llegar al centro integrador, que va a estar en el bulbo, y va a generar inhibición del sistema simpático y estimulación del sistema parasimpático. Entonces lo que va a ocurrir es aumento de la frecuencia cardíaca y vasoconstricción, de modo tal de que la presión aumente y vuelva a la normalidad. Ahora bien, habíamos hablado de que había un equilibrio entre las fuerzas que salían, que tendían a hacer que salga el líquido de la luz del capilar y la fuerza que tendía a hacer que entrara hacia adentro, ¿no? Ese equilibrio neto deja un pequeño exceso de líquidos y proteínas que no son reabsorbidos en los capilares y que se tienen que eliminar de alguna manera porque si no eh, nos edematizaríamos, nos hincharíamos. Entonces, ¿quién cumple esta función? El sistema linfático, que tiene en realidad tres funciones importantes. Una de ellas es colectar este líquido intersticial y devolverlo a la sangre. Además, defiende al cuerpo contra microorganismos patógenos por medio de mecanismos inmunitarios, porque como vemos también están los ganglios dentro de este sistema, y absorber lípidos del tubo digestivo. Entonces vemos que el sistema linfático consta de una red extensa de vasos linfáticos que van a conducir la linfa, que es ese líquido transparente y acuoso, y que además consta de un tejido linfático, que este tejido va a estar constituido principalmente por los vasos linfáticos y por los ganglios. Debemos acá tener en cuenta que no son lo mismo que el sistema circulatorio, sino que no, o sea, terminan, no confluyen, o sea, no circulan, sino que tienen así, terminan romos, por decirlo de alguna manera, o sea, no tienen un retorno, sino más bien van recolectando este líquido intersticial, estos líquidos o los lípidos que están en el intestino y los llevan y los vuelcan en el conducto torácico o en el conducto linfático derecho para devolverlos hacia la circulación sanguínea. Bueno, hasta aquí hemos llegado con lo que respecta al sistema circulatorio y circulación linfática. Espero que les haya sido útil, que les sirva de guía
Cualquier cosa, si necesitan ayuda o si necesitan alguna consulta, no duden en escribirnos a través de la plataforma. Estamos a su disposición. Bueno, muchas gracias por su atención y nos vemos la próxima.